mucho intervencionismo de organismos internacionales que hacía que los partidos no se originen, que nuevos partidos no entraran. ¿A qué se refiere? Claramente hay una suerte de contubernio del poder. Yo creo que la gran estrategia, no solo en Uruguay, en muchos países, es presentar dos cosas como opuestas para que la gente opte por una u otra y las dos cosas jugar para lo mismo, en el fondo, tener el mismo norte en cuanto a medidas económicas, en cuanto a la dependencia de organismos internacionales, en cuanto a su adhesión a agendas que son totalmente contrarias a nuestros intereses. Bueno, las dos partes de la misma tenaza tratan de que no surja nada nuevo que los denuncie, que los deje en Mm, evidencia. Cabildo fue eso en su momento, los denunció, los dejó en evidencia, hizo propuestas claras en torno a temas pero muy importantes, como por ejemplo el endeudamiento que tienen los uruguayos con un sistema financiero que por supuesto sus matrices están muy lejos de Uruguay, que ganan anualmente sumas obscenas, digamos, que le sacan del bolsillo a los uruguayos wow. aplicándole usura pura y dura. Y bueno, y Cabildo Abierto ha surgido como algo molesto denunciando este tipo de excesos y por Ujú. eso ha recibido bueno, un fuego hostil desde el primer día de su surgimiento hasta el día de hoy, a pesar de haber tenido una mala votación en la última elección, a pesar de eso, hasta el día de hoy Ujú. se sigue machacando, tratando de desprestigiar y de generar confusión en torno a lo que realmente es Cabildo Abierto. Ujú. La prensa de Uruguay lo ataca constantemente, ¿no? Me está contando. La prensa uruguaya obedece al verdadero poder. Yo siempre hablo del verdadero poder, que no precisamente es el presidente de la República y a veces ni siquiera su entorno. El Mm, verdadero poder es aquel al cual le da lo mismo que el presidente sea Juan o Pedro, le da lo mismo. Lo que le interesa es mantener su cuota de poder económico, negociar con el Estado permanentemente, ujú. imponer las agendas que se dictan en otras latitudes. Ese verdadero poder ve en nosotros un enemigo, claramente. Claro. Los grandes medios de comunicación del Uruguay están permanentemente con agresiones de todo tipo, buscando marcar incoherencias, declaraciones de fulano, de mengano, todo aquello que pueda ir en contra de la imagen de nuestro partido, permanentemente lo usan, porque es clarísimo que están muy molestos con nuestra prédica y con lo que nosotros hacemos en política. Mm. Hablando de lo que ustedes hacen en política, me gustaría preguntarle acerca de la agenda que tiene Cabildo Abierto. ¿Cuáles han sido sus propuestas al estar en el Parlamento en el anterior periodo? Primero, hablando del anterior periodo. Cabildo Abierto ha presentado proyectos claros en materia de seguridad pública, que es uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay. Hemos presentado documentos a los propios ministros del Interior para cambiar las políticas de seguridad pública. Hay que hacer un combate frontal a la droga que está inundando nuestra sociedad. Hay que hacer trabajar obligatoriamente a todos los presos como forma de rehabilitación. Hay que tener mucho más presencia policial junto a los vecinos y otra serie de medidas que venimos proponiendo desde el primer día y no hemos sido escuchados en el anterior gobierno que nosotros formábamos parte, no fuimos escuchados y ahora tampoco somos escuchados. Pero vamos a seguir con esa prédica. En materia de endeudamiento de la gente, decimos que es inmoral lo que está ocurriendo. Acá se está aplicando usura, algo que está prohibido en nuestra Constitución de la República en un país donde la inflación no llega al 4% anual, se cobran tasas de interés que rondan el 100%. Realmente es Una locura. usura, es realmente inaceptable y sin embargo pareciera que nadie quiere
hacer nada, ni siquiera los que se definen como izquierdistas, defensores de los humildes, de los frágiles, todos los que viven mintiendo con esos discursos, no mueven un pelo para terminar con ese imperio del sistema financiero que sigue ahogando a los uruguayos. En materia de drogas, decimos que es un tremendo error legalizar la venta de marihuana como se hizo en el Uruguay y algunos van por más todavía. Mm, Nosotros decimos que de una vez por todas hay que combatir seriamente la droga en todos los niveles, porque si no la sociedad, la juventud sobre todo se está perdiendo. La ideología de género, la ideología que enfrenta al hombre contra la mujer, la ideología que poco menos que estigmatiza a la madre por ser madre, creemos que es realmente demencial y nos está generando un tremendo problema como sociedad, destruyendo el núcleo básico de la sociedad que debe ser la familia. Bueno, eso son parte de propuestas que hemos hecho, propuestas concretas. He presentado un proyecto de ley para que los grandes negocios, esos que se dan a multinacionales por décadas ujú. para adelante, tengan que contar necesariamente con la venia del Senado de la República, que no sean cuatro funcionarios los que comprometen el futuro del país, a veces por muchos años, y comprometiendo a varias administraciones de gobierno. Hemos presentado proyectos para cambiar la tendencia demográfica en el Uruguay, que es realmente suicida. El país como está, ya lleva un par de años que nacen menos uruguayos que los que mueren, es decir, que la población va decreciendo y eso es un problema Ya. tremendo, el envejecimiento de la población y cada vez menos, eso es gravísimo desde todo punto de vista, Sí. empezando por la seguridad social. Bueno, nosotros presentamos un proyecto, es decir, Cabildo Abierto no solo se queda en la crítica fácil, en la denuncia, sino que presenta proyectos claros que lamentablemente el sistema político en sus dos versiones, las dos partes de la misma tenaza, repito, bueno, pareciera que no quiere tratar, no quiere saber de nada, quieren seguir con las agendas que le siguen marcando desde afuera, a veces uno las tiñen con un discurso filo izquierdista o Sí. símil izquierdista de sensibilidad con los humildes, de reparto de la riqueza, etcétera, etcétera, y otros más de con un corte liberal, filo derechista, hablando de la empresa privada, etcétera, pero todos tendientes a lo mismo, todos cada vez empobrecen más al pueblo uruguayo. Mm. General, quiero tocar dos temas que justo se ha mencionado, que es que no los escuchaban en el Parlamento, porque tengo entendido que ustedes formaban una coalición que también era parte del gobierno, ¿cierto? ¿Nos puede contar acerca de cómo fueron no escuchados al formar inclusive parte de esa coalición? Bueno, Cabildo Abierto formó parte de la coalición que gobernó en el periodo anterior, pero específicamente tenía algún par de áreas de actividad, digamos. Nosotros asumimos la responsabilidad en el Ministerio de Salud Mm. Pública del Uruguay, el Ministerio de Vivienda, pero en otros ámbitos realmente no tuvimos injerencia y no éramos escuchados. Por más que formábamos parte del gobierno, no necesariamente se consideraban nuestras propuestas en otras áreas. Esa fue la realidad y lamentablemente se perdió una buena oportunidad de cambiar la realidad de tantos uruguayos. Y cuando tuvieron la responsabilidad de salud, me imagino que allá enfrentaron la pandemia en esa época. Exactamente, estuvimos en la primera línea, digamos, cuando la pandemia, Uruguay la enfrentó, yo diría que con buena nota, al menos en la comparación con otros países de la región y del mundo, se hicieron las cosas, entiendo yo que muy bien. Nuestro ministro, que era de nuestro partido, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, tuvo una muy destacada actuación, reconocida por todo el mundo. Bueno, fue un momento muy duro para todos los países, para todos, pero se sortió, creo yo, que de una forma bastante aceptable, al menos para la opinión pública nacional. Mm. Ahora, para que nos cuente
¿qué propuestas estaba dando Cabildo Abierto para esta tendencia demográfica que usted bien nos dice? Porque es muy preocupante. Sí, sí, es uno de los problemas más graves en un país como Uruguay, es uno de los problemas más graves. Sin embargo, la respuesta parece mirar para el costado. Acá se sigue estimulando el aborto, se siguen estimulando grupos, minorías que por definición no procrean, que no tienen hijos. Creemos que se va hacia una situación realmente muy grave. Por otro lado, se estigmatiza a las familias numerosas y a la mujer porque quiere hacer madre, poco menos que se la ridiculiza. Es una cultura que se va imponiendo que es demenciar lo que está pasando. Nuestras propuestas, entendiendo que es un tema muy complejo y que tiene muchos factores a ser considerados, nosotros entendíamos que uno de los grandes problemas del tema demográfico es el tema económico. Entonces nosotros íbamos por el lado de la exoneración tributaria por hijo, es decir, tal porcentaje por un hijo, Ujú, tanto por dos, tanto por tres, de manera que llega un momento que no paga impuestos y para las familias de clase media que tienen una gran carga fiscal en nuestro país, era un estímulo muy importante que le podría llevar a querer tener ese hijo que hoy no lo quieren tener para no descender socialmente. Nosotros entendimos que por ese lado había una forma de avanzar. Por supuesto, otro tipo de medidas como guarderías infantiles en todos los lugares de trabajo y otro tipo de medidas, y sobre todo ir a una cultura en el cual se aplauda a la madre por ser madre y no que se la critique. Realmente hay que cambiar la pisada. Tal vez nuestra propuesta no era la ideal, no era la mejor, pero lo que no puede pasar es ujú. que miremos al costado con un problema de este tipo que nos está llevando directamente a un precipicio, sí, en no mucho tiempo, ¿no? Mm. Acerca de ese cargo fiscal de la clase media, eso es porque en su país se le da más cargo fiscal a la clase media y baja que a las grandes corporaciones, eso me está mencionando. En el Uruguay hay una carga impositiva muy grande por distintos tipos de impuestos, desde el impuesto al valor agregado, impuesto al patrimonio, impuestos a la renta. Hay una serie de impuestos que básicamente lo cargan las clases medias y el empresario, el pequeño empresario, el microempresario. Y también los grandes, pero los grandes tienen otro tipo de espalda que lo Mm, pueden solventar de otra forma. Este, entonces, el exonerarle de cierto tipo de impuestos, hay impuestos sobre los salarios, el exonerar ese tipo de impuestos por hijos era una de las medidas para estimular a las parejas jóvenes, sobre todo a tener hijos, porque les iba a significar un beneficio económico en definitiva, o al menos el hijo no le iba a significar un costo adicional. Ese es el espíritu de nuestra propuesta, por supuesto que, repito, entendiendo que acá hay otro tipo de problemática, no es solo la económica, pero la económica en muchos casos es la que decide. Pero hay también problemáticas de trabajo de la mujer, problemas de biológicos, de salud, hay un montón de problemas, pero el económico suele ser al menos el que más se menciona como obstáculo para tener un hijo o más de un hijo. ujú. También nos puede hablar qué labor tuvieron en el Ministerio de Vivienda. En el Ministerio de Vivienda se introdujeron cambios importantes, por primera vez se introdujeron nuevos métodos constructivos para la vivienda social, se Mm, le bajó las tasas de interés que pagaban las cooperativas de vivienda, se establecieron planes como el Plan Sueños en Obra que sí implicaba, digamos, acceder a una vivienda, pagar una cuota mensual que después de X años le diera la propiedad de esa vivienda a la persona, es decir, que era un alquiler, pero en parte también era una compra, apuntando a la clase media, lo que podía pagar el trabajador. Hay un plan junto para los sectores más humildes que tuvo un gran impulso en el ministerio que nosotros encabezamos. Creo que fue un ministerio de vivienda muy
muy bueno para la sociedad y al día de hoy se sigue, a pesar de que cambió el gobierno y el signo Mm, político, digamos, se siguen aplicando los mismos planes que se implementaron en la administración anterior. mm. Y acerca de su experiencia como ex senador, si nos puede contar cuáles fueron sus prioridades de usted, qué proyectos de ley planteó usted que vinieron de su gestión. Bueno, nosotros hemos presentado estos proyectos que recién mencionaba. Ujú, En realidad, yo, yo tuve personalmente participación en todos ellos, algunos hechos en conjunto con el resto de la bancada, proyectos en el tema demográfico, en el tema concesiones a las multinacionales con el visto bueno del Senado. eh, Hemos presentado proyectos para dar vuelta a la página sobre el pasado reciente que sigue enterrando o anclándonos en un pasado que pasó hace más de 50 años y por el cual hoy hay gente de 80 y pico, 90 años presa en un proceso de venganza que realmente es un bochorno. Presentamos proyectos claros para terminar con eso. Lamentablemente los propios socios de la coalición no nos apoyaron en eso y sigue presa la gente cuando se pudo haber terminado con ese capítulo. Hemos presentado, hemos sido muy activos en cuanto a nuestras propuestas. Por supuesto que proyecto para limitar la forestación de eucaliptus en las mejores tierras del país, un problema que se está dando en nuestro país, que lamentablemente, si bien se llegó a ser ley porque se tuvo una mayoría circunstancial, fue vetada por el propio gobierno que nosotros integrábamos. Realmente mm, fue una situación muy compleja. Bueno, hemos hecho propuestas de distintas características, creo yo que todas ellas muy necesarias para nuestro país. claro. ¿Nos puede hablar acerca de esa gente presa que usted nombra, de hace 50 años? ¿De dónde viene? La gente presa son aquellos que, luciendo el uniforme militar o policial Mm, hace 50 años, evitaron que las organizaciones guerrilleras tomaran el poder por las armas. 50 años después, esos que enfrentaron a los guerrilleros están siendo condenados por testimonios muchas veces claramente falsos, pero hay una justicia militante para esa venganza y que creemos que también hay mucho dinero que corre de organizaciones internacionales para que eso sea así, que ha llevado preso a un centenar de compatriotas por ah, haber enfrentado en su momento a estas organizaciones. Es un bochorno, es una vergüenza para los uruguayos y se sigue dando y nosotros hicimos todo lo posible para tratar de revertir esta situación, pero mm, lamentablemente, nuestros propios socios en la coalición de gobierno no nos dieron los votos por alguna especulación electoral que hicieron en su momento que claramente no le dio resultado. mm. ¿Ahí tiene que ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos o no? Y la Corte ha intervenido para evitar que se termine, para que se dé vuelta esta página. Está claramente politizada y haciendo causa común con aquellos guerrilleros que quisieron tomar el poder por las armas. Ah, entiendo. Aquí en Perú, les saludo de Perú, sufrimos también bastante de eso, de que nuestros militares que lucharon contra la guerrilla están denunciados o perseguidos desde hace muchos años. Y el Congreso les ha tenido que dar amnistía. ¿El Congreso de Uruguay les ha dado alguna amnistía? No, no, justamente lo que nosotros propusimos, bueno, vamos a entrar, hubo Ujú. una ley de amnistía que incluso se fue sometida a referéndum, a ratificación por el pueblo uruguayo y se ratificó, pero después, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno con mayorías propias, de hecho derogó esa ley, instaló otra ley que es lo que permite que hoy estén presos eh, Guau. Mm. varias decenas de compatriotas, muchos de ellos, repito, en base a testimonios falsos y aparte de hechos que ocurrieron hace más de medio siglo. Mm. Bien, ya para ir terminando la entrevista, unas dos preguntas más acerca de su experiencia como comandante, como jefe del comando del ejército uruguayo. ¿Nos puede contar?
Bueno, indudablemente que para todo militar llegar a la máxima jerarquía es un gran honor. Tuve la oportunidad durante más de 4 años de dirigir los destinos del Ejército Nacional del Uruguay y tratando siempre de pelear para que este, las condiciones en las cuales se cumplen las tareas, las funciones tan importantes para nuestro país, se hicieran en la mejor forma posible. Realmente fue un capítulo de mi vida que siempre recuerdo con gran cariño y que en definitiva es para lo que hemos trabajado toda una vida. Yo tuve 46 años en servicio en la institución militar y el haber podido terminar como comandante del ejército Mm, realmente fue un tremendo honor. mm. Y ahora, en los próximos años, cuando vuelva a haber elección, me imagino que Cabildo Abierto se habrá expandido. ¿Ese es el plan? ¿El plan que tienen? El plan es recuperar el terreno perdido. Cabildo Abierto tuvo una muy buena votación en el año 19, una votación mucho más baja en el año 24, y ahora estamos trabajando para recuperar el terreno perdido porque entendemos que es muy importante para todo el sistema político que nuestra voz no se calle, que tengamos siempre la posibilidad de presentar todos estos temas que son los que realmente interesan. Así que sí, vamos a trabajar y esperemos en las próximas elecciones recuperar la fuerza que tuvimos al principio, incluso mejorarla en caso de ser posible. Mm. Bueno, muchas gracias, en general. Gracias por la entrevista. Ha sido un placer conversar con usted.